Normalmente cuando nosotros tratábamos de resolver información acerca de los triángulos rectángulos, se podía utilizar tanto el teorema de Pitágoras como las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas ya las hemos estudiado y entre ellas tenemos al seno, al coseno y a la tangente, y a sus respectivas inversas, es decir, a la cosecante, a la secante y a la cotangente. Ahora, cuando nosotros hablamos de cualquier otro triángulo, es decir, de un triángulo acutángulo, obtusángulo, escaleno o cualquier otro tipo de triángulo que no sea un triángulo rectángulo, entonces nosotros podemos utilizar dos teoremas para poder hallar información de estos triángulos. Entre estos tenemos el teorema del seno y el teorema del coseno. En el presente video nosotros vamos a hablar acerca del teorema del coseno. Para explicar el teorema del coseno vamos a analizar este triángulo, donde tenemos el vértice A, el vértice B y el vértice C, y opuesto a cada vértice tenemos las mismas letras en minúscula. Entonces tenemos que esta distancia mide igual a A, el cual está opuesto al vértice A. Esta distancia tiene una medida de C, el cual está opuesto al vértice C, y esta distancia tiene una medida de B, el cual está opuesto a este vértice B. El teorema del coseno nos da estas tres relaciones, donde por ejemplo nos dice que el lado C al cuadrado vendría a ser igual al lado A al cuadrado más el otro lado B al cuadrado menos el doble producto de estos dos lados que multiplica al coseno del ángulo opuesto a este lado, es decir, por el coseno del ángulo C en este caso. Y de la misma forma tenemos para estos dos lados, en este caso B al cuadrado sería igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, es decir, A al cuadrado más C al cuadrado, menos 2 por A por C por el coseno del ángulo opuesto a este lado, es decir, por el coseno del ángulo B y de hablar acerca del teorema del seno. Si es que tenemos un triángulo ABC donde opuesto al vértice A tiene una distancia igual a A, opuesto al vértice C tiene una distancia igual a C y opuesto al vértice B tiene una distancia igual a B, entonces ¿qué es lo que nos dice el teorema del seno? El teorema del seno nos dice lo siguiente, nos dice que la distancia A dividido entre el seno del ángulo opuesto a esta distancia, es decir, entre el seno de A, viene a ser igual a B, a esta distancia B, dividido entre el seno de este ángulo opuesto a este lado, es decir, entre seno del ángulo B, y esto a su vez es igual a C, a la distancia del lado C, dividido entre el seno de su ángulo opuesto, en este caso viene a ser igual al seno del ángulo C. Eso es lo que nos dice el teorema del seno. Ahora veamos el siguiente problema. Supongamos que tenemos un globo aerostático situado a una altura de 3000 pies con respecto al nivel del mar y dos barcos estacionados en el mar. El tripulante del globo mide los ángulos de depresión a cada uno de los barcos. Entonces, con respecto a una línea que apunta hacia el horizonte, el tripulante del globo mide el ángulo de depresión al primer barco. Vamos a suponer que obtiene una lectura de 40 grados. Y con relación al segundo barco, la medida del ángulo de depresión que el tripulante obtiene, vamos a suponer que es de 25 grados, claro, un ángulo menor. La pregunta que nos hacen es ¿qué distancia separa los barcos? Es decir, esta distancia de aquí a aquí, ¿cuánto sería? Aquí está la pregunta del problema.